Muy buenos días. Como suele ser habitual, estoy encantado de estar el domingo por la mañana en esta iglesia exponiendo la palabra. Y como suele ser habitual, Óscar suele pedirme que exponga temas que realmente son enormemente importantes, son enormemente trascendentes, mucho más de lo que se suele pensar en ocasiones, y lamentablemente también son enormemente extensos. Entonces tengo que comprimir siempre las exposiciones y a veces las tengo que hacer a vuelo de pájaro, pero realmente tengo que reconocer que el tema que me pidió que expusiera esta mañana, que es el reino de Dios y su justicia, se me ocurren si acaso 2 o 3 temas que pudieran ser más importantes que ese, nada más. Creo que es un tema enormemente importante, creo que es un tema enormemente oportuno y creo que es un tema sobre el que se enseña pésimamente, de manera que la elección de Óscar, no sé si voy a estar a la altura de ella, pero desde luego es extraordinaria. El reino de Dios. Voy a intentar en esta primera exposición mostrar lo que es el reino de Dios en la Biblia, y en la segunda exposición me voy a centrar en la justicia del reino de Dios. ¿Y por qué el reino de Dios y su justicia? Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, aparece una afirmación de Jesús que ocasionalmente recordamos y que es extraordinariamente importante. Dice en Mateo 6 y versículos 32 y 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús, y voy a desarrollar esto más en la segunda exposición, está hablando de aquellas cosas que deberíamos buscar, coloca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. No es lo que muchas veces se escucha en la teología de moda, no es lo que muchas veces se puede escuchar en programas de televisión o de radio, no es lo que muchas veces se escucha desde los púlpitos, pero Jesús enfatiza claramente buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el ámbito de soberanía, es el ámbito de gobierno, es el ámbito de control de Dios que por regla general nos suelen enseñar muy mal. La gente tiene la idea de que el reino de Dios es algo que vendrá en el futuro, según las opiniones escatológicas que tenga cada uno, pues seguramente antes de que acabe la guerra con Irán, o quizá algo más en el futuro, pero es algo futuro. No ha habido reino de Dios, no ha llegado el reino de Dios durante todo este tiempo. Es algo que esperamos para el futuro. Si usted tiene esa idea, contradice totalmente la enseñanza de Jesús. Es lamentable, pero es así. Tiene usted una visión futurista del reino de Dios que se da de bofetadas con la enseñanza directa de Jesús. Si me acompaña, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Jesús enseña que el reino ya había llegado en el siglo I. Capítulo 12 de Mateo, versículos del 24 en adelante, dice así, Mateo 12, 24 en adelante. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino
Las palabras de Jesús no son: si yo echo los demonios por el poder de Dios, bueno, pues ya sabéis que de aquí a 2000 y pico años llegará el reino de Dios. No. Si yo echo ahora los demonios por el poder de Dios, bueno, pues tenéis una garantía de que en un futuro distante de 21 siglos llegará el reino de Dios. No. La afirmación de Jesús es clara. El hecho de que yo expulse a los demonios por el poder de Dios es la prueba clara de que el reino de Dios ya ha llegado. El reino de Dios es una realidad presente. No es algo que vaya a aparecer en algún momento en el futuro. En el futuro se consumará. Pero ese reino llegó con Cristo ya en el siglo I. Esto es tan claro, y de nuevo supongo que a alguno le puede sorprender, que en realidad el que llegara con Jesús en el siglo I es el cumplimiento de una profecía que se contiene en el capítulo 2 de Daniel, la profecía de la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, donde él ve una estatua de distintos materiales y de pronto llega un reino en los días del cuarto reino que acaba con ellos, porque es el reino de Dios. Acompáñenme, porque sobre la historia de la estatua se han dicho muchas pavadas durante décadas, que avergüenzan a la palabra de Dios y a cualquiera que conoce la palabra de Dios y las escucha. Acompáñenme a Daniel, capítulo 2, porque es una profecía cumplida que solamente el delirio evita que se pueda ver su cumplimiento, y que además demos gracias a Dios porque se ha cumplido, y se ha cumplido claramente en Jesús. La historia, para no detenernos demasiado en el capítulo 2 de Daniel, es una historia sencilla. El rey Nabucodonosor se levanta agitado, como muchas veces nos levantamos agitados por una pesadilla. Ha tenido un mal sueño. Resulta que en el curso de ese mal sueño pues no se acuerda de lo que hay y además quiere que se lo interpreten. Claro, si a una persona que supuestamente interpretan sueños no le dices cuál es el sueño, no hay manera de que lo puedan interpretar. Nabucodonosor decide que como no se lo interpreten y además le digan el sueño que no recuerda, va a empezar a cortar cabezas, y de pronto alguien recuerda que hay un joven judío, un joven hebreo que se llama Daniel, que les puede ayudar. Y Daniel se pone en oración y Dios le revela el sueño y la interpretación. Y Daniel va a ver a Nabucodonosor y le dice lo siguiente. Daniel, capítulo 2, y versículos del 29 en adelante. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La afirmación es muy clara, y si uno no se calienta la cabeza con boberías, entiende perfectamente la profecía. Mira, Nabucodonosor, aquí hay una sucesión de reinos en la historia. Primero vienes tú, Babilonia, el oro. Después vendrá otro reino que es muy importante, Persia, lo que ahora conocemos como Irán, la plata. Después vendrá otro reino que acabará con Persia. Daniel lo describe varias veces a lo largo de su libro, Grecia. Y después vendrá el último reino. Es un reino de hierro, mucho más fuerte, mucho más agresivo que los reinos anteriores, pero que tiene una incoherencia tremenda, como tiene una incoherencia tremenda intentar mezclar barro con hierro. Porque Roma, inicialmente como imperio, no es una monarquía, jamás fue una monarquía. Es un intento de combinar un imperio con un sistema republicano. ¿Y cuándo va a venir el reino de Dios que acabe con eso? En el último reino, en Roma. ¿Cuándo nació Jesús? En la época de Roma. Y alguno dice, bueno, sí, pero claro, aquí habla de los pies, y los pies son 10. Los 10 países del mercado común europeo. Esa estupidez se podía decir cuando yo me convertí hace casi 50 años, porque había 8 países todavía en el mercado común europeo y supondrían los que creían en esa visión escatológica que habría otros 2 más, y aunque aquí no se habla de cuántos eran los dedos, pues podemos suponer que eran 10. Hay 27 países en la Unión Europea ya. Esa interpretación de la profecía siempre fue ridícula. Y además choca con la misma enseñanza de Jesús. El reino que destruye a todos los reinos llega con el cuarto reino, que es Roma. Babilonia, Persia, Grecia, Roma y la llegada del reino que acabará con todos los reinos de la tierra. Y como dice Jesús muy claramente, si yo expulso los demonios, entonces se da la circunstancia de que el reino de Dios ha llegado ya. ¿Y quiénes entran en ese reino? Que es una cuestión importante de las que pienso entrar en ella ahora, en ese reino que ahora es presente y que Jesús habla de que estaba presente en el siglo I y se iría desarrollando, y lo vamos a ver. ¿Quiénes entran en ese reino? Solo aquellos que creen en Jesús. Esto es enormemente importante. La entrada en el reino no tiene que ver con una cuestión racial, histórica, nacional, de descendencia física ni cosa parecida. Solo los que creen en Jesús entran en el reino, incluidos los judíos. Los judíos que no creen en Jesús no son Israel, ¿no lo sabían ustedes? Acompáñenme a Hechos, capítulo 3, donde precisamente Pedro deja zanjada esa cuestión. Porque el gran problema entre el reino que anuncia Jesús, del que vamos a seguir hablando en esta exposición y en la siguiente, es un reino que no encajaba con la visión nacionalista de los judíos de su época. El Sanedrín no mata a Jesús porque se dedicara a resucitar muertos o a multiplicar los panes y los peces o cosa parecida. Lo mata porque tú eres un Mesías que no es el Mesías que queremos. Nosotros queremos un Mesías que aplaste a los goím, que machaque a las naciones que hay alrededor, que nos coloque por encima de ellas. Ese es el Mesías. Y tú no eres ese Mesías. Y como te dedicas a extraviar al pueblo de Israel, te matamos. Como confiesa el Talmud, el libro sagrado de los judíos, cuando se jacta
de que matamos a Jesús porque extraviaba al pueblo. Había que matarlo y estamos orgullosos de haberle dado muerte. Pero la Biblia es muy clara en el sentido de quién forma parte de Israel y no es gente que simplemente sea judía o descienda de Jesús. Solo los que creen en el Mesías forman parte. Si me acompañan a Hechos, capítulo 3, en Hechos 3 aparece una predicación de Pedro que parece que en algunas Biblias la han debido de suprimir, por lo que dicen algunos predicadores, pero que son bastante claras. Dice así en Hechos 3 y versículos del 13 en adelante. Y Pedro está justificando una curación milagrosa y está explicando cómo la razón no es que él tenga poderes. La razón está en quién es verdaderamente Jesús. Y dice en Hechos 3, versículos del 13 en adelante: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y la predicación de Pedro es muy clara. Queridos compatriotas míos, el hecho de ser judíos lo único que muestra es que formáis parte de la turba que mató al autor de la vida. Yo sé que muchos lo habéis hecho por ignorancia. Vuestra teología era una teología torcida. No os dabais cuenta de que el Mesías tenía que sufrir, como anunció, por ejemplo, Isaías en el capítulo 53 de su libro. Pero la única salida que tenéis no es que yo os apoye en lo que hagáis. El único mensaje que yo os puedo dar es arrepentíos y convertíos. Porque si no os arrepentís y no os convertís, no tenéis futuro. Y además tenéis que recordar lo que Moisés dejó escrito en Deuteronomio 18. Vendrá un profeta, el Mesías, que será levantado por Dios. Y el que no crea será cortado del pueblo de Israel. Si no creéis en Jesús el Mesías, habéis dejado de ser Israel. No sois Israel. Habéis sido desarraigados del pueblo de Israel. Y la única salida que tenéis es arrepentíos y convertir. El texto es tremendamente claro. El reino de Dios ha llegado, el rey ha llegado. Ha llegado en el momento en que Roma es el gran imperio, como profetizó Daniel en la época del Cuarto Imperio. Y tenéis una salida. O os arrepentís y convertís, o ya no sois Israel. La propia ley de Moisés lo dice, no lo sois. Aunque por tu sangre el 100% que de la sangre que circule por tus venas sea la sangre de Abraham. Bueno, ¿y eso cómo es posible? Pues muy sencillo, porque la descendencia de Abraham no es natural a los ojos de Dios. No tiene que ver con una nación, con un pasaporte, con una raza. Uno es heredero de Abraham y heredero de las promesas si cree en Jesús, y si no, no lo es, porque usted lo dice. No, porque lo dice la Biblia. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Y en Gálatas, capítulo 3,
aparece una afirmación tremenda que también parece que en algunas Biblias la han debido de quitar. Y no hay manera de entender lo que es el reino de Dios si no se entienden cosas tan elementales. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 23 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y las palabras de Pablo son muy claras. La ley tenía una finalidad que era llevarnos hasta Cristo. La ley no tiene un valor por sí misma. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Era como el paidagogos, lo que aquí se traduce como el ayo, el esclavo que llevaba al niño a la escuela. Y las familias que tenían esclavos y tenían un niño, no llevaban al niño a la escuela ellas, iba el paidagogos y lo llevaba de la manita, el ayo. Pero claro, llegaba un momento en que el niño ya era un mocetón, no necesitaba ir con el ayo. Y Pablo dice, la ley nos ha llevado de la mano hasta Cristo, pero una vez que ha llegado Cristo, ya no nos hace ninguna falta el ayo. No estamos bajo el ayo. Sabemos que somos justificados no por la ley, no por obras, no por ritos, no por ceremoniales, sino por la fe en Cristo. Y cuando ponemos la fe en Cristo, no solo somos justificados por la fe, nos convertimos en hijos de Dios, pero es que además nos convertimos en herederos de las promesas de Dios y en la descendencia de Abraham. Nosotros somos la descendencia de Abraham. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a ser la descendencia de Abraham aquí si hay algunos que son amerindios y hay otros que son mulatos y hay otros que a lo mejor son arios? Aquí no parece que haya mucho semita suelto. Y Pablo dice, porque la descendencia de Abraham son solo los que creen en Jesús. Y da lo mismo que sean judíos o gentiles. Y da lo mismo que sean hombres o mujeres. Y da lo mismo que sean esclavos o libres. Esos son los herederos de la promesa. Ahora, esto es tremendamente importante porque finalmente, como ustedes verán, el reloj de Dios, en contra de lo que dicen algunos, no es el Estado de Israel, no lo ha sido jamás. El reloj de Dios solo puede ser Cristo. ¿Qué es lo que marca que ha llegado el reino? Cristo. ¿Cómo sabemos que se consuma la historia en el sueño de la estatua? Porque llega Cristo. Cuando los evangelios hablan de que se cumple el tiempo, ¿qué significa? ¿Que Herodes es rey? No, significa que ha llegado Cristo. El reloj de Dios es Cristo. Y cuando alguien pretende sustituir a Cristo por otro reloj, está blasfemando muy gravemente. Está minimizando el papel del Hijo de Dios dentro de la historia de la salvación, en la que se dice que todo es por, para y de Cristo. No todo es por, para, de una determinada nación, raza o cultura. Y en ese sentido, y esto es tremendamente importante, el reino de Dios es algo que ya empezó a existir en el siglo I y que se va desarrollando a lo largo de la historia hasta que se consume en la segunda venida de Cristo. Y alguno dirá, ¿por qué usted lo dice? No, porque Jesús lo enseñó así. Acompáñenme a Mateo capítulo 13. Y van a ver ustedes la descripción que Jesús hace del reino de Dios y cómo ese reino de Dios se va extendiendo desde su propia aparición hasta la consumación de la historia. No es algo perdido en el futuro que no existe ahora. Si me acompañan, por ejemplo, a Mateo capítulo 13, y hay varias parábolas, no nos podemos detener en todas ellas, pero si van, por ejemplo, a Mateo capítulo 13 y versículos 31 y 32, vamos a empezar por una de las parábolas más breves, Jesús dice lo siguiente. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿A qué se parece el reino de los cielos? A un árbol que de pronto aparece. Sales un día a la calle y tienes ahí enfrente, pues yo qué sé, un mango. ¿Cómo ha podido aparecer el mango en medio de la noche? No. El reino de los cielos empieza de una manera muy pequeña, como Jesús señala en los evangelios. Empieza en el siglo pequeño de una manera tan pequeña que Jesús la llama manadita pequeña en Lucas, y que era un grupo pequeñito de discípulos. Pero el reino de los cielos, que empieza en el siglo I, va creciendo igual que un grano de mostaza y pasa de ser la semillita más pequeña a convertirse en un árbol frondoso. Fíjense en la siguiente parábola, porque de nuevo es lo mismo. Capítulo 13 y versículo 33. Aquí la parábola es solo un versículo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No es que de pronto la señora se levanta un día y tiene un pan, sino que efectivamente el reino de los cielos es como esa pequeña pizca de mostaza que se mete en la masa y va tomando forma hasta que se convierte en un pan. Empieza de una manera muy pequeñita en el siglo I y se va extendiendo a lo largo de la historia hasta que llegue su consumación con la segunda venida, pero ya empezó y ya vino en el siglo I. No solo eso, hay parábolas del reino que son absolutamente incomprensibles si no nos damos cuenta de que el reino empezó en el siglo I. Por ejemplo, recuerden ustedes aquí en Mateo 13 la parábola de la cizaña. ¿Qué cuenta la parábola de la cizaña? El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un campo y él lo sembró, pero luego llegó un enemigo y le sembró cizaña, y la cizaña fue creciendo al lado del trigo, y entonces los empleados, los siervos de ese señor le dijeron: vamos a arrancar la cizaña, y él dijo: no lo hagáis ahora, porque no es fácil distinguir el trigo de la cizaña, y lo mismo, queriendo arrancar la cizaña, os vais a llevar también el trigo. Vamos a esperar a que haya crecido del todo, y cuando creció todo, entonces separaron el trigo de la cizaña y arrojaron al fuego la cizaña y conservaron el trigo. Esto es una parábola que cubre un periodo histórico de milenios, y es lo que vemos. Y sabemos, porque el Nuevo Testamento lo dice, cómo ese campo que inicialmente el Señor siembra con trigo, el enemigo siembra la cizaña desde el siglo I. Y a lo largo de siglos de la historia, para muchísima gente no es fácil distinguir el trigo de la cizaña. Hay gente y organizaciones que dicen ser cristianas y, sin embargo, a lo largo de la historia son cizaña. Y la separación no es una separación fácil ni que se realice a lo largo de la historia. La separación se producirá al final de los tiempos. Pero el reino se ha extendido a lo largo de esos milenios. El mismo Jesús lo interpreta así. En Mateo capítulo 13, cuando Jesús explica la situación, dice lo siguiente. Mateo 13 y versículos del 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y, acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto empieza ahora.
el Hijo del Hombre está sembrando. Y por supuesto, junto con los hijos del reino, sembrados por el Hijo del Hombre, el diablo está sembrando hijos del diablo. Y esto se va a extender a lo largo de la historia. Hasta el día del juicio final, para mucha gente no será fácil distinguir el trigo de la cizaña, no son fáciles de distinguir. Y el reino durante siglos vivirá esa realidad de trigo y de cizaña, pero habrá un día en que el Hijo del Hombre separará a unos de otros. El reino no es algo para esperar en el futuro, es algo para vivir en el presente, porque vino ya con Jesús. Y en la segunda exposición veremos cómo hay que vivir. Precisamente porque el reino es algo presente, tiene como modelo a un rey que no tiene una visión como la del mundo. Si me acompañan a Lucas 4, y es de nuevo uno de esos pasajes extremadamente importantes y que están colocados antes del inicio del ministerio de Jesús, porque dicen mucho acerca de Jesús y acerca de cómo Jesús veía el reino, nos encontramos con las tentaciones de Jesús. Y fíjense, me voy a detener en ellas unos pocos minutos porque dice mucho de los principios del reino. Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjense en esto porque es muy importante. El rey del reino de Dios, que podía decir que si él expulsaba demonios por el dedo de Dios es que el reino de Dios ya había llegado, era un rey que no consideraba que lo más importante en esta vida fuera ni lo material, ni lo político, ni lo religiosamente espectacular. Y desgraciadamente son tentaciones en las que incluso gente que cree que sigue o que dice que sigue al rey del reino cae. Mira, lo importante en esta vida es que le llenes el estómago a la gente. Tú, si eres político y llevas bien la economía o les van bien las cosas, es lo ideal. Y si quieres denigrar a algún régimen, con que digas simplemente que no puede llenar el estómago de la gente, ya tienes la discusión ganada. Y el diablo le dice a Jesús: mira, no te compliques la vida pensando en cruces y cosas raras. Tú puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, es una cosa fácil. ¿Por qué no eres el Mesías que le llene el estómago a la gente? Y la respuesta de Jesús es tremenda, porque el hombre no vive solo de pan. Hay gente que le encantaría que todo el mundo pensara que lo único que necesita el hombre es cubrir sus necesidades naturales. Es mentira. Y el ser humano, que aparte del pan y de sus necesidades naturales, no se alimenta de la palabra de Dios, es un ser humano muerto e incompleto. Y Jesús rechaza la primera tentación. Bueno, pues vamos a una línea práctica. Jesús, hazte con el poder. Hazte con el poder, porque si efectivamente te haces con el poder, puedes arreglar todo. Ya se sabe que los políticos pasan 24 horas al día solo pensando en cómo hacernos bien a todos. Es su única preocupación.
dejan de pensar en nosotros y mueren de pesar. No piensan nada más que en nuestro bien. Por supuesto, captan ustedes que hablo con ironía. Y el diablo le dice, mira, Jesús, tú lo sabes, el poder y la gloria de todos los reinos del mundo es mío. Lleguemos a un acuerdo. Let's make a deal. Dobla un poquito la rodilla, haz alguna concesión. Créete lo de la teoría del mal menor. Vota por mí. Y desde esa posición, la de cosas buenas que puedes hacer, Jesús. Solo se trata de llegar arriba. Como en cierta ocasión me dijo a mí un político. La política es como ir en un tren. Vas pasando de vagón en vagón hasta que llegas a la locomotora y la diriges tú. Y yo le dije, ¿y si llegas a la locomotora, vas a poder sacar al tren de la vía? ¿O el tren va a seguir circulando por la vía por la que venía? Y se enfadó. Pero me parece que era bastante evidente. Y por supuesto Jesús no acepta eso, no, que va, en absoluto. Y la última tentación del diablo es muy inteligente. Está bien, Jesús. Estoy viendo que eres un chico espiritual, has aguantado muy bien el ayuno. Está bien, no me llenes el estómago de la gente. La gente necesita algo más que tener un automóvil y un techo y comer todos los días. Está bien, la política es muy sucia, comprendo que no quieras meter ahí las manos. Haz algo espiritualmente llamativo, Jesús. Haz algo llamativo que lleve a la gente a Dios. Vamos al templo de Jerusalén. No hay un lugar más sagrado, Jesús, tú lo sabes. Es algo que viene de tu Padre. Te subes al pináculo del templo. Y cuando estés en el pináculo del templo, te lanzas planeando, vas bajando suavemente y aterrizas. Vas a ver el éxito espiritual que vas a tener. Jesús, y hay versículos de la Biblia que lo afirman. Hay un salmo que dice que los ángeles irán sujetando tus pies. De manera que cuando tú te lances desde arriba, vas a ir planeando y te vas a posar suavemente. Hay muchísima gente que cree que la relación con Dios son estas payasadas. Si pudieran tirarse desde lo alto del pináculo del templo, en vez de gritar y saltar y todo lo demás, lo harían. El problema es que saben que el resultado sería muy desastroso. Por supuesto, no lo intentan. Es más fácil engañar a la gente religiosamente con otro tipo de cosas. Pero efectivamente esa es la tentación de muchos reinos espirituales. Y Jesús rechaza las tres tentaciones. En su reino no hay lugar para pensar que lo material es lo más importante. Mucho menos para pensar que evidentemente es la bendición que tienes que buscar porque Dios desea que tengas todo lo material que se te antoja. Eso no es cierto. Eso sería comparar a Dios con un abuelo estúpido que le concede todos los caprichos a su nietecito, aunque de esa manera lo esté mal criado. Y por supuesto el reino de Dios no aspira a controlar a los gobiernos de este mundo porque sabe que están controlados por el diablo. Y el reino de Dios no busca la espectacularidad en la religión, como tendremos ocasión de ver en la segunda exposición. Y el rey es un rey que rechaza esas tentaciones. El reino de Dios tampoco se defiende con la violencia. En realidad, la enseñanza de Jesús es que su reino no se puede basar jamás en que sus discípulos ejerzan la violencia. Si me acompañan a Juan, capítulo 18, aparece una afirmación que también generalmente se suele pasar por alto, pero que Jesús consideró muy importante en un momento trascendental de su vida, como fue el proceso ante Pilatos. En Juan, capítulo 18, y versículos del 33 en adelante, dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. No dice no será dentro de 2000 años de este mundo. No, mi reino
que ya existe ahora, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mi reino no es un reino que se sustenta con la violencia, Pilato, no es de este mundo. Si mi reino fuera como el de este mundo, mis seguidores se habrían opuesto, echando mano de la espada, a que me detuvieran. Yo no estaría aquí. Ah, ¿eres rey? Sí, pero de una manera que tú no puedes entender, porque mi reino no es de este mundo y mis seguidores no combatirían. Una de las mayores vergüenzas de la historia del cristianismo es cómo los seguidores de Jesús han olvidado palabras tan claras y evidentes de Jesús para sostener que se puede quitar la vida a un ser humano supuestamente en defensa del Cristo resucitado. Pero las palabras de Jesús son claras: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores combatirían. Bueno, pero eso es simplemente porque era el momento en el que Jesús tenía que ser crucificado. ¿Sí? ¿Me acompañan ustedes a Lucas, capítulo 9, donde Jesús es muy claro en cuanto a esa situación? Lucas 9 y versículos del 51 en adelante dice así: Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Por supuesto que sí. Cuando la gente no se comporta como se tiene que comportar, hay que hacer llover fuego del cielo y borrarlos de la faz de la tierra. Es la lucha entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué podemos esperar de la luz, salvo que mate a todo ser humano que está debajo del cielo, sean mujeres, niños o ancianos? Es lo lógico, ¿no? Curioso, porque Jesús no lo pensaba. Dice en el versículo 55: Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La enseñanza de Jesús parece bastante clara, pero hay gente que después de 20 siglos no parece que se haya enterado de mucho. No solo eso, el reino de Dios se establece y se puede establecer precisamente porque se basa en el autosacrificio de su Rey. Si me acompañan a Marcos, capítulo 8, de nuevo la idea de Jesús es bastante clara. Marcos 8 y versículos del 27 en adelante. Y fíjense, porque es bastante importante la manera en que Jesús ve las cosas. No se parece mucho a como algunas personas insisten en que Jesús las ve. En Marcos 8 y versículos del 27 en adelante dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El texto de Jesús es tremendo. Jesús reúne a los discípulos en Cesarea de Filipo, que era la última ciudad judía o la primera ciudad gentil. Según lo miren ustedes, era donde se juntaba el mundo gentil con el mundo judío. Podías poner un pie aquí y otro pie aquí y estabas a la vez en el mundo judío y en el mundo gentil, y en ese sitio en concreto les pregunta a sus discípulos: ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Vamos, algunos piensan que a lo mejor eres Elías, que tiene que venir antes del Mesías. Algunos piensan que puede ser alguno de los profetas. Bueno, ¿y vosotros quién pensáis que soy? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, no lo digáis mucho, está bien. Y en ese momento Jesús, para que no tengan una idea equivocada de quién es el Mesías, empieza a decir: ojo, el Mesías no va a bajar a Jerusalén y va a aplastar a los romanos. El Mesías no va a bajar a Jerusalén y va a acabar con la casta sacerdotal corrupta del templo. El Mesías va a bajar a Jerusalén. Los que dicen representar a Dios en la tierra lo van a rechazar, lo van a torturar y lo van a matar. Y cuando Pedro escucha eso, le toma aparte a Jesús y le dice: pero eso no puede ser, no te puede suceder eso. ¿Qué programa político de Mesías es ese, Señor? Si se supone que aquí vamos a poner orden y concierto, finalmente vamos a aplastar a los gentiles, finalmente Jerusalén va a ser el centro del mundo. Si tú bajas y te matan, ¿esto qué es? No puede ser. La respuesta de Jesús es terrible. Lo que tú estás diciendo, Pedro, es algo formulado en términos satánicos. Apártate de mí, Satanás. Tu visión de quién es el Mesías y cuál es la función del Mesías es satánica, no es la de Dios. Y además lo es desde el momento en que, en vez de intentar pensar como Dios piensa, piensas como los hombres piensan. Bueno, pero entonces vamos a ver qué papel estamos haciendo en medio de todo esto, si se da la circunstancia de que realmente tú vas a acabar muerto, te van a rechazar las autoridades religiosas, no vamos a imponer el Estado que queremos. ¿Esto qué es? Pedro, no te has enterado. Pensando que ganan este mundo, están perdiendo la vida eterna. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La manera en que pensamos en el reino no es como piensan en los otros reinos, porque mi reino no es de este mundo y no tiene ni las leyes, ni la cosmovisión, ni la conducta del resto de los reinos, si no sería un reino más. No lo es. Y claro, llegados a este punto, e incluso antes de llegar a la segunda exposición, donde voy a hablar de la vida del reino, la pregunta es: ¿cuál es el interés de entrar en el reino? Si efectivamente hacemos caso a Jesús y decidimos entrar en un reino que empieza con un rey al que clavan en una cruz, que no es precisamente un éxito de público y de crítica. Y además, en ese reino resulta que las cosas materiales no tienen importancia en absoluto, es algo relevante. Y el poder es algo de lo que deberíamos de desconfiar, porque los reinos están en manos del diablo. Y por supuesto la espectacularidad religiosa, seguramente hay gente a quien le encanta y le fascina, pero es algo que no tiene nada que ver con su rey, porque el reino de los cielos debería importarnos, porque es la apuesta más importante que podemos hacer en esta vida. Si me acompañan a Mateo capítulo 13, Jesús lo va a explicar en dos parábolas que por supuesto hablan del presente y que son dos parábolas, a mi juicio, enormemente hermosas. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando he tenido que bautizar
a alguna persona, lo que he utilizado ha sido precisamente el texto de estas dos parábolas breves. Si me acompañan a Mateo, capítulo 13, dice así en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es como si de pronto un día vas paseando, ya es difícil en Miami, pero bueno, vamos a suponer que has aparcado el automóvil en algún sitio, te pones a pasear, encuentras de pronto un terreno donde no han construido algo. Sé que esto es casi milagroso, pero vamos a suponer que efectivamente fuera así. Te sientas a verlo y de pronto cuando estás sentado parece que algo sobresale del suelo. Te acercas, escarbas, resulta que hay una caja, abres la caja, está llena de fajos de billetes de $1000. Rememoras a ver si has tomado algo por la mañana que te provoque alucinaciones, pero te das cuenta de que no, puedes tocar los billetes, cierras la caja, vuelves a echar todavía más tierra y a continuación vas como loco al registro para saber quién es el dueño del terreno y comprárselo. Ya, porque no vas a tener una ocasión así en tu vida. No vas a encontrar nunca un terreno que valga más. No vas a encontrar algo que te merezcas menos y que sin embargo está ahí al alcance de tu mano. Y Jesús dice, el reino de los cielos es eso. Tú no has reunido el tesoro, pero ¿qué vas a reunir tú el tesoro? Si eres un pobre desgraciado, un muerto de hambre, en tu vida reunirías un tesoro. Y de pronto un día te encuentras el tesoro. Y dices, no, tengo una oportunidad por primera vez en mi vida. Cualquier cosa que yo tenga vale muchísimo menos que lo que hay en ese campo. ¿Qué hay en casa? Lo que sea. Aunque sea, incluso pedimos un préstamo, pero tengo que hacerme con eso. Y Jesús dice, el reino de los cielos es así. Sí, es verdad, el reino de los cielos no va unido a la espectacularidad religiosa, no va unido al poder político, no va unido al dinero. Pero es algo tan valioso que nunca mereceríamos por nosotros mismos, que tiene un valor tan absolutamente extraordinario que merece la pena dejar todo solamente por el reino. Y la siguiente parábola que aparece a continuación es igual, versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos a veces le llega a gente que no tiene ni idea del valor del reino. Tiene una idea aproximada. Te encuentras un tesoro, ves ahí las sortijas, los brazaletes, esto tiene que valer mucho, pero es una idea aproximada. Pero a veces la gente que se encuentra con el reino de los cielos sí es una persona que tiene un cierto conocimiento de lo espiritual. Ha pasado por distintos caminos espirituales y sabe hasta qué punto no sirven para nada. Es más, a veces, en vez de ayudar, destrozan el alma. Y ese es como el tipo que es experto en perlas. Este no se encuentra un tesoro y dice, esto tiene que valer mucho, pero no sabe más. No, el experto en perlas es un experto en perlas. Y espiritualmente tú has recorrido muchos caminos en esta vida. Y de pronto, después de recorrer muchos caminos, encuentras el reino y dices, esto es distinto. Esto no es la nueva era, esto no es la Iglesia Católica, esto no son los testigos de Jehová, esto no son los mormones. Esta es una relación personal con Jesús. Y esto es algo totalmente distinto. Y es posible porque efectivamente el reino ha llegado, porque actúa con poder y porque el rey estuvo dispuesto a ir a la cruz por mí. Y entonces la cuestión es evidente. ¿Merece la pena desprenderse de cualquier cosa de valor que tengamos precisamente para aceptar el llamamiento del reino y para entrar en el reino? ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa cuando, como dice Jesús, uno es muy religioso y, como dice Mateo, ni entráis en el reino ni dejáis entrar? O uno tiene el corazón en las riquezas y, como dice Jesús, muy difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. O uno deja, como en la parábola del reino del sembrador, que las inquietudes de esta vida ahoguen la semilla, pues lo has perdido. Y sin embargo, el llamamiento del reino está abierto para todos, igual ahora que hace 20 siglos. Y Dios está llamando a la gente a entrar en el banquete del reino y a entrar en las bodas del reino. Y la entrada es gratis. Solo hay que estar dispuesto a convertirse, a volverse a Dios y a entrar en ese reino, en el que, como dice Jesús, las prostitutas y los publicanos os preceden, os han tomado la delantera porque son conscientes de que son pecadores y están entrando. Vosotros sois religiosos, pero os estáis quedando fuera. Y es maravilloso realmente estar en un reino que no es de este mundo, en un reino cuyo rey estuvo dispuesto a morir por todos y cada uno de nosotros, y en un reino donde el poder es tan real, no aparente sino real, que incluso los demonios retroceden ante él. Pero de la vida en el reino hablaré, Dios mediante, en la próxima exposición. Muchísimas gracias por su paciencia.